Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy tenemos a un invitado del gremio de ingenieros ferroviarios quien nos hablará de su pedido al gobierno para que no pavimenten las vías férreas. También tenemos entrevista con los ganadores del premio Corona Pro Hábitat en las secciones habituales del programa. Vámonos primero a una pausa y ya regresamos. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. Conozca todo sobre el uso del cemento en base de pavimentos. Reúnase con expertos y estructure su proyecto. Asocreto, con el patrocinio de Argos, los invita a las jornadas de suelo cemento, la mejor opción para las vías del país. Bogotá, 2 de agosto. Barranquilla, 4 de agosto. Medellín, 10 de agosto. Cali, 24 de agosto. Mayor información en el 618-0018. Celular 317-854-1103 o instituto@asocreto.org.co. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones y cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye, lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com buscando en emisoras Radio Cordillera. También nos pueden escuchar en diferido entrando a la página www.colombiaconstruye.com y también nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spreaker, iVoox y en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas que creen en nuestro programa. La Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS, la Sociedad Colombiana de Productores de Concreto, Asocreto, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea, ICTIS, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, ASOGRAVAS, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, las revistas Infoacero, En Obra, Exquema, Contratistas, el periódico A la Obra Maestros y la inmobiliaria Inmovigar. Y como les dijimos al inicio, nuestro primer invitado es el ingeniero Julián Silva, quien hace parte de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC, y con quien hablaremos del proyecto de ley que busca que algunas vías ferroviarias se conviertan en vías pavimentadas. Esta es la nota. Y en Colombia Construye, nuestro tema central. Les cuento primero, aunque en departamentos del Atlántico, en Antioquia, el Valle, Cundinamarca y desde Caldas hasta Santa Marta están reviviendo las redes férreas, como se hace en Europa y en diferentes países del mundo, existe un proyecto de ley en el Senado, que ahora pasó a la Cámara, que busca pavimentar
estas vías. Y en Bogotá, ustedes ya saben, el propio alcalde ha dicho en varias ocasiones que quiere colocar sus rutas de Transmilenio en lugar de los trenes que por allí circulan. Por esta razón, hemos invitado al ingeniero Julián Silva, quien pertenece a la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC, la cual ha pedido al gobierno nacional retire su apoyo al proyecto de ley 285 que en este momento está pasando a debate en próximos días en la Cámara. Entonces, por ello, vamos a hablar de este tema. Ingeniero Silva, bienvenido a Colombia Construye. Cordial saludo a toda la audiencia. Gracias por el espacio para expresar estas ideas que ojalá tengan pues eco en el gobierno nacional. Bueno, ingeniero, la primera pregunta entonces. ¿Qué ha pasado hasta ahora con el pedido de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios que le hicieron ustedes al gobierno para que retire este proyecto de ley y que busca acabar los corredores viales? ¿Qué ha pasado con ello, ingeniero? Obsérvese que el proyecto de ley, inicialmente denominado Ley 84, presentada en el 2016 en el Senado, siendo ponente el senador Andrade, el espíritu de la ley pretende hacer unas modificaciones en el ámbito de la contratación, referido a la Ley 80 y otras leyes y disposiciones relacionadas con la contratación. Ahí, en la parte final, se incluye dentro de la ley dos artículos que prácticamente son un mico y que se salen del ámbito de inicialmente propuesto en la ley y se meten ahí los artículos relacionados con dar facultades al Ministerio del Transporte, al gobierno, para que mediante esos dos artículos los entes territoriales tengan la oportunidad de disponer de los corredores férreos donde estos entes los requieran supuestamente para otros proyectos de movilidad. Posteriormente, entonces, salió del Senado esta ley y ahora en el 2017 se denomina la Ley 285 de 2017. El ponente es el representante a la Cámara, Teléforo Pedraza, y entonces ahí ya el artículo es el artículo 21 que dice sustitución del uso de las vías férreas para construcción de infraestructura pública. Y luego reza, las vías férreas podrán ser usadas total o parcialmente para la construcción de infraestructura pública previa entrega de la totalidad o parte del corredor férreo a una entidad territorial por parte de la nación. Entonces se da así la oportunidad de que los entes territoriales, con la anuencia del gobierno nacional, con una supuesta pues sustentación, quede la red desmembrada, como el caso de la red que viene de Sogamoso, Bogotá, Facatativá, Puerto Salgar, Chiriguaná. Entonces, mediante esta ley se permiten que el caso específico de la localidad, el corredor que viene de La Caro hasta Bogotá, sea pavimentado según las pretensiones de la alcaldía local. Pretensiones ya puestas en proyectos dentro del IDU, donde se ha destinado más de 14.000 millones de pesos para empezar el proyecto. Así las cosas, Boyacá pierde la oportunidad de tener conectividad férrea. Obsérvese que Boyacá es fuente de recursos naturales como el carbón. Igualmente Cundinamarca tiene un gran liderazgo en la producción de carbón en los lados de Lenguasaque, y que recientemente se menciona que el crecimiento del Producto Interno Bruto de aquí local está impulsado por la producción del coque de exportación. ¿Cómo podríamos entonces sacar los productos minerales de exportación si no disponemos de un medio económico y competitivo? ¿Cómo podría Bogotá implementar, Bogotá región, los trenes de cercanías que le dan solución a la movilidad en toda la región, movilidad más eficiente y en calidad de vida que otro modo de transporte? Entonces esta ley permitiría no solamente aquí a título local, sino en otras poblaciones del valle, incluso aquí en los lados de Paipa y en el sector de la costa, permitiría que por intereses locales específicos la red férrea se vaya desmembrando, se vaya desarticulando como una red de solución hacia el transporte futuro.
Ingeniero, dicen los ponentes de este proyecto que lo que se busca es aprovechar los tramos de vías férreas que están abandonadas o que no se pueden reutilizar. ¿Usted qué opina al respecto? Obsérvese que las vías férreas y el modo férreo está abandonado desde hace rato por falta de voluntad política para recuperarlo. Son vías que en el pasado se hablaba que no había recursos para revitalizar los ferrocarriles nacionales y no obstante en aquel momento disponiendo de una ley que permitía que del impuesto al combustible se recuperara con esos recursos los ferrocarriles, en ese momento no se dieron los programas de recuperación apropiados. Hoy día, por el esquema de las APP, existen intereses ya de firmas privadas que le plantean la financiación de los proyectos de movilidad al gobierno nacional. Entonces, antes, porque no habían recursos, sin embargo, había una ley que permitía que recursos del impuesto al combustible se destinaran al ferrocarril. Ahora, porque el privado lo plantea, dar la solución desde el punto de vista de recursos y tampoco se quiere que el modo progrese. Entonces, ese es lo que no se entiende de parte del gobierno nacional, el que no entendemos los gremios y la ciudadanía en general, el por qué no se recupera un modo de transporte que le daría una solución eficiente de movilidad, no solamente de pasajeros, sino de carga, para lograr la competitividad. Obsérvese que en el paro pasado camionero, para sacar el carbón de aquí del interior del país, hubo que pagar los mismos valores del valor del carbón en el mercado internacional. En el mercado internacional el carbón estaba del orden de unos, entiendo yo, $65 y esto mismo costaba, cifra aproximada, el transporte de sacarlo de Bogotá ahí a la costa. De tal suerte que, ¿cómo se puede ser competitivo si no pensamos hacia adelante para el desarrollo del país? En Europa se ha vuelto una solución el tren nuevamente. Hemos visto cómo nuevamente lo están utilizando para la carga, para pasajeros, porque es ecológico, ambiental. ¿Qué otras ventajas le podría traer el reutilizar las vías férreas como lo están haciendo otros departamentos del país? Si miramos los esquemas de desarrollo del modo en Europa y en el Asia, en la China, en los mismos Estados Unidos, le dan una importancia grande al modo férreo, porque primeramente permite la economía del transporte, permite una calidad en el transporte, permite los transportes de grandes volúmenes, grandes distancias. En la China el modo férreo crece en una proporción muy grande, incluso sobrepasando pretensiones que no se tienen en Europa. En la China inicialmente había un programa para el 2020 de 17,000 kilómetros de vías de alta velocidad. Ahora ellos dijeron eso es poquito y tenemos que hacer líneas mayores y las pretensiones sobrepasan 25,000 kilómetros para el 2025, entre el 20 y el 25. Igualmente en Europa se observa que los proyectos de movilidad de pasajeros contemplan el modo ferroviario, por un lado para pasajeros, por otro lado en el transporte de carga la competitividad está en la integración de los modos, integrando dentro de todos el modo férreo porque brinda la oportunidad de hacer un transporte eficiente y económico. Y desde el punto de vista medioambiental, la fortaleza del modo férreo es bien grande. Hay países donde ya el modo férreo se alimenta de energías eólica, energía solar, como en Holanda, en un alto porcentaje. Igual podríamos hacer nosotros acá, sobre todo acá, siendo sui generis, en donde los centros de producción y consumo están muy lejos de las costas marítimas, ¿sí? Nosotros tenemos de la costa atlántica hacia los centros de producción de aquí del interior más de 900 kilómetros, igualmente del lado de Buenaventura hacia la zona de industria y producción. Entonces el modo, quiérase o no, es una herramienta para lograr la competitividad. Esta competitividad no se logra a punta de carreteras. En las 2 últimas semanas el tema férreo estuvo en noticias. Aquí mismo en Colombia Construye los estuvimos presentando. Se habló del acuerdo de transporte de carga de la red férrea del Atlántico desde Chiriguaná hasta Santa Marta.
También se habló del avance de la vía que va desde La Dorada, Caldas hasta Santa Marta en transporte de carga y pasajeros en vías que la ANI ha ido recuperando y que ya se hizo su recorrido. El año anterior fue buenísimo. Usted recuerda que presentaron el tren que salió de Santa Marta y llegó hasta La Dorada. Otra noticia se refirió a la decisión de la Gobernación de Antioquia de crear la empresa Sociedad Promotora del Ferrocarril de Antioquia con el fin de revivir el tren, y con la ayuda de la ANI se va a reactivar 80 kilómetros del sistema de ferro de Antioquia entre los municipios de Caldas y Botero, además del cambio de empresa que se encarga de la recuperación de la red del Pacífico. Teniendo en cuenta estas noticias y teniendo en cuenta que hay